Así que así sea, ¿no? Interesante. Entonces, ahora yo creo que podemos comenzar a desgranar un poquito rápidamente los 6 eslabones. Rapidísimo. Perfecto. Bueno, el primer eslabón, estamos hablando de la cadena Sí, en la cadena de soporte. de Cadena de vida. soporte, sí, la cadena de supervivencia, Cadena de específicamente del extrahospitalario, ¿no? Sí. La primera va a ser la activación del sistema médico de emergencia, ¿no? Que eso involucra digamos, una población sensibilizada sobre la importancia de una muerte súbita, la importancia que tiene el activar el sistema médico de emergencia, que significa la respuesta avanzada con la ambulancia, y además el inicio del RCP, ¿no? O sea, la prioridad en el inicio del RCP, ¿no? Ese es el primer eslabón. A mí se me ocurre algo, voy a decir una cosa que no está escrita en la guía, pero se me ocurre. ¿Ustedes creen que en algún momento, de repente, en este eslabón, en estos eslabones, se pueda incluir un séptimo que sea antes de la alerta y que sea prevención? La idea es, en el primer eslabón del hospitalario está Ahí el está, reconocimiento el y la prevención. reconocimiento, sí. Sí, mira que no eres el primero que se le ocurre. Hace muchísimas guías, de hecho un latino sugería que hubiera un eslabón que cerrara la cadena, que fuera Que envuelva. la prevención, ¿no? Ok. Porque tú al final, cuando tú tienes un paro cardíaco y te recuperas, Sí. eventualmente tiene también, es probable Mira, que puedas, te tiene voy a los factores de confes- riesgo Te también. voy a y confesar puedes algo. Me lo he copiado en realidad. Me lo he copiado. Sí, bueno, la idea es que sí, o sea, un eslabón de prevención une la cadena de recuperación con el inicio de la cadena, porque tú de repente eres cardíaco, ¿no? Tienes y eventualmente tu factor de riesgo no va a desaparecer una vez que te recuperas, sino vas a Claro. seguir probablemente con el mismo antecedente y las mismas probabilidades de que presentes otro paro cardíaco en el futuro, ¿no? Bueno, probablemente eso saldrá para AJA 2025. Tal vez. Ahí hay una cosa que quería hacer un pequeño paréntesis. Cuando, y correlacionando el COVID, fíjense cómo fue. Cuando comienzan a determinar los factores, ¿no? Las personas vulnerables, ¿no? Las personas más vulnerables para el COVID, y determinar pues o sea, su no presencialidad, se buscó los datos, la data del CIS, la data de salud y de muchas instituciones públicas, ¿no? Lo interesante que dentro de todas sus limitaciones, Salud sí tenía identificados sus hipertensos, sus renales, sus diabéticos, ¿no? Sus pacientes con enfermedades raras y huérfanas, todo ello. No los tenía todos inventariados, pero sí tenía un gran porcentaje. No los tenía todos controlados, pero sí inventariados. Inventariados. Porque es distinto, ¿no? Claro, no los tenía controlados, pero sí inventariados. Pero cuando hacen la misma pregunta al Ministerio de Salud, No tenía nada. no tenían No nada. tenía nada. No tenían Ni nada. Michi. ¿Por qué? Porque no han pensado en esa base de datos. El Ministerio de Salud, su rectoría, pese a que ha salido la ley de rectoría, todo, su capacidad de mando termina en la puerta de Salaverry. Más allá, cada región es dueña de generar sus propias políticas, estrategias y acciones. Entonces, el tema acá es reforzar realmente, no en el papel, sino en la ejecución, en el día a día, en la práctica, en la implementación, la rectoría del ministerio. Porque nosotros en este momento podemos proponer la creación de una política pública. Pero si generamos una política pública, como tú lo planteaste al inicio, articular con todos los sectores. Transversal todo. Transversal. Porque si le encargamos solo al Ministerio de Salud, no la vamos a hacer. Ahora, otro rollo ahí es el tema de la implementación, ¿no? Porque uno a veces programa algo, escribe, hace un gran documento, pero la implementación es otro rollo, Sí, ¿no? toma años. Es otro, y otro aparte, mundo. o sea, lo que pasa es que está susceptible a 1000 interpretaciones. También. Sí. ¿No? También. Sí, ese es el tema, ¿no? Cada uno tiene sus ideas y ese es un trabajo que nos involucra a nosotros como emergenciólogos tratar de dar, de explicar, ¿no? A las autoridades cómo es que esto de la muerte súbita
es un problema de salud pública y tiene que Claro. tener ciertas orientaciones, ¿no? Claro, entonces no se puede identificar aquello que no se conoce, ¿no? Exacto. Entonces hay que conocerlo para poder identificarlo, ¿no? Entonces es necesario que la población en general sepa identificar, ¿no? Sepa identificar. Y qué mejor desde pequeños enseñarle cuando tienen menos filtros que los adultos y entonces están más dispuestos a recibir, aprender, ¿no? Y con repeticiones, pues sería alucinante eso, Irlo ¿no? escribiendo en su ADN poco a poco. Ir escribiéndolo en su ADN, ¿no? Y formar otras generaciones, ¿no? Unas generaciones más participativas y solidarias, ¿no? Y más cívicas también, ¿no? O sea, yo creo que esto puede servir y puede tener otros ecos, ¿no? Otros ecos, otras repercusiones, ¿no? Ahí vas a un tema bien claro. La formación en los niños y los jóvenes. Sí. Y se puede sacar un piloto. Y el piloto son en las, por ejemplo, la asociación de scouts. Yo me acuerdo cuando ustedes recién nacían, yo ya era Boy Scout. Ya. ¿Ok? Entonces, yo no soy viejo, tengo juventud acumulada. Como dice el doctor Jorge Reina. Este es un número nomás, doctor. Así Ese es. es un número, ¿no? Como es. Entonces, estos chicos, esta comunidad de jóvenes entusiastas, yo me acuerdo que teníamos las especialidades, ¿no? Y la especialidad más codiciada y la que exigía mayor esfuerzo y dedicación era la de primeros auxilios, Ok. que era tu cruz roja acá en el hombro, ¿no? Con tu parchecito acá. Y era la que le gustaba. Sí, me gustó de ahí. Ya, Entonces, o sea, ahí estaba bien. pero estos chicos, por ejemplo, darles una responsabilidad y aprender jugando, como quien dice. Claro. Entonces, los incitas a ser líderes. Ajá. Los incitas Eso también, ¿no? Generas liderazgo. a generar liderazgo. Entonces, formemos líderes en los escolares, formemos líderes en los adolescentes, formemos líderes en los adultos jóvenes. Ujú. ¿Correcto? Yo ahora paso ya a la otra etapa de tener hijos en universitarios. Y yo le pregunto a mi hijo, ¿y tú tienes, y hay desfibrilador en tu universidad? Ujú. ¿Qué es eso, papá? Claro. ¿No? Y como dice Javier, la persona que lamentablemente falleció en la maratón del domingo tenía 32 años. Pero Joven. puede ser un joven de 22, 20 años. Ujú. ¿No? Y verdaderamente tenemos que estar preparados. O sea, es una política pública porque cualquiera de los presentes puede ser efecto de, no lo deseamos, Así es. pero podemos llegar a ese extremo. Es correcto. Y ahora, a ver, comencemos Siguiente con el eslabón. siguiente eslabón. El siguiente eslabón es... Las manitos. Claro, el inicio del RCP de calidad, ¿no? Y eso es uno de los dos puntos en los eslabones que más importancia tienen y que realmente han demostrado que son efectivos, ¿no? Dar unas buenas compresiones torácicas, y significa con la frecuencia adecuada, con la profundidad adecuada, disminuyendo las interrupciones entre ventilación y ventilación, etcétera. El periodo de tiempo sin compresiones torácicas, ¿no? Eso es Claro. importante, ¿no? Claro. Ahí algo que... Sí, lo que dice Javier es muy cierto. Vemos ejemplos verdaderamente que nos preocupan. Un masaje inefectivo, un masaje masaje inefectivo y masaje interrumpido. Claro. Y todos nosotros hemos dado compresiones torácicas y las compresiones torácicas, como se dan por buen rato, cansan. Así Sí, es. claro. Entonces siempre El tenemos... síndrome del reanimador cansado. Exacto, entonces tenemos que a esa persona que sabe de reanimación, por lo menos también, como vuelvo a repetir, formar líderes. O sea, me cansé, pero le puedo enseñar en ese momento a otra persona que lega completamente, por lo menos, cómo posicionar y cómo dar, ¿no? Lógicamente, nos puede ayudar, ¿sí? Nos puede ayudar muchísimo, porque como ustedes ya lo mencionaron, ese RCP del deportista fue 30 minutos, pero Ya fue, pues. se recuperó, porque lógicamente De este otro, ¿no? de hecho, o sea, del de se Barcelona. De recuperó Barcelona. Del espectador. del espectador, se dio Porque se empezó desde del inicio. del inicio. Fue efectivo, fue ininterrumpido y tuvo el soporte.
Claro, y ahí es la importancia de que todos sepan hacerlo, ¿no? Exacto. Porque todos se turnan, pues, ¿no? Todos se turnan. Y, Claro, turnarse. Ya sabemos, fisiológicamente, como tú dices, hay periodos de paro cardíaco, Las pero fases. el masaje adecuadamente hecho desde el inicio permite prolongar un poco más la fase eléctrica. Incluso permite, curiosamente, tal vez un retorno desde la fase de shock otra vez a la fase así eléctrica, es, mejorando la fibrilación, claro, porque se está mejorando la perfusión en el miocardio. sí. Entonces, un buen masaje o buenas compresiones torácicas, mejor dicho, nos permite mejorar las probabilidades de que la desfibrilación sea tenga un mejor efecto, ¿no? Claro, y ahí un cherry, ¿no? Un cherry ahí. Y es por estos tres primeros eslabones que nosotros, por ejemplo, creemos que es importante trabajar en los colegios, ¿no? Y es por eso que tenemos un proyecto que es Mi Corazón en Tus Manos. Y ahí estamos comenzando a trabajar Perfecto. con los niños, ¿no? Porque creemos que trabajar con ellos es el camino, ¿no? Es el camino para formar una generación cardioprotegida, ¿no? Ahora, es un trabajo de hormiga, sin embargo, creo que cuando uno a veces comienza a trabajar desde los márgenes, y no en este caso institucionalmente desde un centro, sino de los márgenes, podemos ir cerrando los márgenes hasta acercarnos y cerrar todo, ¿no? Y llegar al centro. Entonces, eso es lo que hemos comenzado a hacer con bastante cariño. Y el tercer eslabón, La desfibrilación. claro, Lo más precozmente posible, apenas uno disponga del desfibrilador, que lo ideal es tener el desfibrilador externo automático, es brindarlo, ¿no? A la curiosidad que tú decías que alguien por ahí dijo que tenía un riesgo de causar alguna lesión, ya se ha visto que menos del 1% de probabilidades existen de que una persona sea lesionada utilizando adecuadamente un desfibrilador externo automático. claro, Así que claro. eso Además, ya... además, si es que uno le enseña a usar a la gente lo sabe usar. Ese 1% también se vuelve más chiquitito, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, Entonces se minimiza se minimiza absolutamente absolutamente. entrenando y sabiendo cómo utilizarlo. Es más, el desfibrilador tiene las posibilidades no necesitas nada más que algunas horas de entrenamiento, ¿no? Ujú. Y, por supuesto, repasarlo, ¿no? Claro, y deberían estar en todo espacio público, ¿no? En todo espacio público. Todo espacio público. O sea, la verdad es que cada patrullero debería tener un DEA, ¿no? Las ambulancias, la verdad, no deberían tener DEA, deberían tener un desfibrilador convencional y gente entrenada para brindar el soporte. Claro, Pero debería haber un DEA, por supuesto, en los colegios, debería en haber las un DEA universidades, centros comerciales, en los casinos, los en los terminales, ¿no? restaurantes, en los terminales, etcétera, ¿no? Y Mm. eso está claro, en todo sitio donde vaya a haber una gran afluencia de gente, las probabilidades de utilizar un DEA siempre están presentes. Entonces, la Claro, desfibrilación pero eso definitivamente pasa en realidad por políticas de gobierno, ¿no? O sea, eso pasa por una ley, ¿no? Si la ley no aprieta ahí y no dice, oye, tú para que funcione tu local tienes que tener tal cosa, eso no va a pasar nunca. Nunca va a sí, pasar. va a pasar como cuando tú quieres abrir un restaurante y te piden un botiquín, ¿no? Entonces, si tú le dices, a ver qué cosa tiene botiquín, la verdad, Claro. nadie le importa lo que tiene botiquín, solamente que tenga ahí el cuadradito con la cruz roja y de repente adentro lo abren y tiene 3 curitas y una venda y la verdad eso no va a salvar a nadie, ¿no? Pero si empiezan las multas así como con el cinturón, ahí sí. Exacto. Ahí recién va. Ahí sí. Ahí sí es reciente. Es más, o sea, por ejemplo, hasta el tren eléctrico debería tener su... Por supuesto. Porque el tren eléctrico es un transporte masivo. Yo le cuento algo que me acuerdo ahorita. 2017, yo me fui a hablar a la línea 1, esos que estaban construyendo, la línea 1, Ujú. y le dije, ¿no? Yo estamos con un grupo de médicos, queremos enseñar RCP y todo ese tema, ¿no? Ah, sí, qué bien, ya. Me escucharon, me miraron, ni bola me dieron. Pero así ni bola me dieron. Y eso que yo solamente quería en ese tiempo hacerles demostraciones, nada más. Y de manera voluntaria, o sea, no le estaba ofreciendo un paquete, un producto, nada, pero no tenían El feeling. el feeling con eso, ¿no? O sea, les parecía irrelevante, ¿no? Al final, nunca me llamaron. Quedó ahí la cosa. Pero bueno, cuarto eslabón. Cuarto eslabón es el soporte avanzado. Como hemos dicho, Sí. ahí
les repito, no se distraigan porque en el eslabón aparece un dibujito de una ambulancia, pero no significa que lo lleven inmediatamente al paciente. Ahí dice soporte avanzado. O sea, significa que la ambulancia viene a dar un soporte avanzado. Un soporte avanzado es manejar la vía aérea oportunamente. Drogas. Iniciar drogas, ¿no? Eso es el soporte avanzado. Y después de eso ya van a venir los eslabones en los que el paciente recupera la circulación espontánea. Claro. ¿No? Entonces eso es importante. Y ahí lo que dices es importante, o sea, la ambulancia en ese eslabón no es como, vuelvo a insistir, el transporte, sino es el relevamiento de cuidado. O sea, es el hermanarte. Ya muy bien, te recibes la posta y eso no necesariamente activa la referencia, sino en el foco, nuevamente volvemos al stay and play, ¿no? O sea, al quédate y quédate y trata, ¿no? Entonces, ya cuando el paciente está estabilizado, cuando tiene ese nivel de recuperación que mencionas ayer, recién lo traslado. ¿Ok? Porque como vuelvo a repetir, o sea, y ustedes lo mencionaron muy bien, una cosa es que haga el paro en la ambulancia, que es distinto, que el paciente lo suba en paro. Claro. ¿No? Y creo que los tres en nuestras emergencias hemos visto que llega la ambulancia, ¿no? con la persona ahí, y lógicamente en la ambulancia no se va a cumplir eficientemente, ¿no? Las compresiones, no va a ser un RCP de calidad. Pues. Claro, claro. Por las características, el movimiento. Nosotros tampoco no tenemos Luca, ¿no? O acá han visto ambulancias con Luca. No hay compresores en general. En Perú he visto muy pocos. Y puestos en ambulancias, no he visto ninguno. O sea, no hay eso, ¿no? Bueno, entonces hemos cumplido con ese eslabón, ¿no? De la ambulancia que llega a dar soporte avanzado. Perfecto. Entonces ahí continuamos con otro eslabón. Que es el soporte del cuidado hospitalario. El cuidado hospitalario. Pregunta: ¿por qué nos dedicamos solamente a los hospitales y no vamos a los establecimientos de primer nivel de atención que pueden estar más próximos? De repente a ese, ¿sí? Sobre todo no en el entorno urbano, sino en el entorno rural. Esa es otra cosa, Ahí hay un tema también que, para tocarlo bien, ¿no? Porque, como por ejemplo, nosotros estamos hablando todo esto, pero en el contexto citadino, ¿no? En un contexto citadino, ¿no? De ambulancias, todo. Pero pongámonos en un concepto... Lima no es Perú. Pongámonos en un contexto donde de repente no hay justicia social, ¿no? No hay justicia social, donde no hay donde no hay muchos recursos, donde hay áreas que tienen escasos insumos, qué sé yo, ¿no? O sea, cómo dar ese soporte, ¿no? Entonces, es todo un enlace bastante reto, yo diría es un gran reto para el sistema de salud, ¿no? El gran problema, por ejemplo, también, hay un viejo adagio, ¿no? Nuestros mayores decían, ¿no? Dios da barbas a quien quijadas no tiene. En mi largo trajinar por los servicios de emergencia, me he dado con las sorpresas de ver en algunos establecimientos de salud, sobre todo los 1-4, en algunas regiones, facilitado por algunas empresas, en las cuales se entrega la ambulancia, prácticamente se les regala la ambulancia o el gobierno regional les pone la ambulancia tipo 2, ¿sí? Y a veces me llaman para apoyarlos en alguna actividad de capacitación, de formación, ¿no? Entonces les digo, ¿dónde está tu DEA? ¿Qué es eso, doctor? No saben. Entonces le digo, ¿tu ambulancia es nueva? Sí. ¿Cuánto tiempo tiene tu ambulancia? 2-3 meses. A ver. Y abro la ambulancia vacía. Sí, las desmantelan, ¿no? ¿No? Entonces, ¿y dónde está todo el equipo? Unas cosas las hemos pasado al consultorio, otras cosas a la sala de observación. ¿Y el DEA? No sé, hay unas cosas, hay unos cachivaches que los hemos puesto ahí en el ¿cómo se llama? En el depósito. Estaba el DEA, estaban las vías aéreas supraglóticas, y alguien les enseñaba a manejar esto. No, se vino con todo. La ambulancia, si acá en el sector urbano tenemos tanto desorden, las ambulancias en el sector rural, pese a su equipamiento, a la gran inversión y el gran esfuerzo, son desmanteladas y, peor aún, subutilizadas. Lo utilizan para llevar y traer al director del centro, o trasladar equipos, cosas, llevar ¿no? carga, y no para su propósito por el cual han mencionado. Bueno, es resultado de que no
no hay sensibilización, ¿no? No se les explica la importancia de la ambulancia, no se les hace capacitaciones, etcétera, ¿no? Como tú dices, no es solamente entregar el equipo, ¿no? Y el último eslabón, Javier. El último eslabón es la recuperación. Oye, pero antes que pases a ese tema de la recuperación, ahí en este eslabón que hablamos del tema hospitalario, ahí hay un trabajo importante que se tiene que integrar, ¿no? El tema prehospitalario y hospitalario, ¿no? Llega un paciente, por ejemplo, reanimado, le sacas un electro, tiene un ST elevado, ese paciente tiene que traer cateterismo STAT, en ese momento ya tiene que traer cateterismo. Pero a veces no es así. Que el paciente esté estable. Casi nunca es así. Que el paciente, no, es que tiene que estar más estable para el cateterismo. Por eso, y esto. o sea, Entonces, a falta cambiar el chip, pero así globalmente, claro, ¿no? Por eso, pero totalmente, como te dije, ¿no? o como les mencioné, cuando nosotros decimos, esta es una ciudad cardioprotegida, que debemos entender que todo ese trayecto que hace el paciente desde que hace el paro cardiorrespiratorio hasta que se recupera y sale de alta, incluso hasta después en sus periodos de recuperación, ¿no? De fisioterapia, etcétera, debe estar con una secuencia de un solo protocolo, ¿no? Como si Claro. fuera un solo algoritmo completo. Lo que pasa es que el paciente es el mismo. Lo que pasa es que va a pasar en diferentes momentos por diferentes áreas, ¿no? Entonces el protocolo debe comenzar cuando alguien le hace RCP en el lugar y debe continuar durante el manejo de la ambulancia, del personal de la ambulancia, durante el traslado, debe continuar en el servicio de emergencia, debe continuar en la unidad de cuidados intensivos o, como tú dices, en la unidad de hemodinamia, por ejemplo, ¿no? Y después de eso, en sala de hospitalización, en su periodo de fisioterapia, debe ser un continuo, ¿no? Entonces, si no existe todo ese proceso establecido, realmente no vamos a poder hablar nunca de una cardioprotección. Y yo aquí quiero decir algo porque eso tiene que quedar súper claro y la verdad que siempre me ha provocado decirlo y cuando puedo lo digo. Muchas veces el paciente sale de la parada cardíaca, ¿no? Y yo he visto, ¿no? El paciente tiene que entrar en hemodinamia, pero ¿para qué lo va a meter en hemodinamia si el paciente no está despierto? Sigue el paciente planchado, pero mira, no está despierto. Incluso, hoy acá veo que las pupilas están no reactivas. Sin embargo, está escrito hasta la saciedad, y eso es algo que tenemos que ir quitando, ¿no? De que la evaluación neurológica, en el contexto de una encefalopatía hipóxico-isquémica, pues hay que hacer a las 3 horas, a las 6 horas, 12 horas, 24 horas, y No, en realidad el paciente debería permanecer 72 horas así dormido. es, ¿no? así es. El ILCOR dice 72 horas, después de eso todavía ya uno puede tener en realidad el pronóstico neurológico verdadero. Entonces, el trastorno de conciencia post parada cardíaca no puede ser pues un criterio de freno para decir no, este paciente no ya fue, no va a pasar hemodinamia, no tiene sentido, no tiene sentido No, eso. definitivamente Y es ahí un tema cuando neurológico, hablo ¿no? eso me emociono, la verdad que me emociono Son de la vida, son casos de la vida real. Cosas de la vida real. Pero lo que tú dices, Omar, es muy cierto, pero no se cumple. Sí. O sea, el paciente que afortunadamente se sale del paro y que no se tiene esa previsión en la evolución neurológica, precozmente le están dando, Le están poniendo la cruz. le están poniendo la cruz. ¿No? Una cosa, por ejemplo, nosotros hacemos evacuación aeromédica, hacemos ambulancia aérea, Javier y yo, ¿cuántos tiempo? Y hay una diferencia. Una cosa es el paciente no transportarle por un paro inmediatamente anterior a nuestra llegada, que hemos tenido que suspender, ¿no?, misiones. Otra cosa es el paciente post-paro, lo que tú dices, que tenemos que darle todavía una opción de Claro. recuperación, Claro. ¿no? Y un establecimiento de salud de mayor nivel de resolución. Pero a veces me llama, me dice, doctor, no tengo un paciente en paro, ya lo sacamos, ¿no? Doctor, pero no va a ir, porque ese paciente ya fue. Entonces nosotros no podemos a priori condenar a ese paciente. Y ahí la cadena de vida está cortada, ¿no, doctor? Está cortada. O sea, ahí estamos cortando. Claro, aparte de eso, nosotros tenemos que darnos cuenta de que nuestra realidad es diferente a la realidad que existe en países más desarrollados. Entonces, los centros de hemodinamia son muy pocos en el país. En general en el país, porque te hablo son pocos en Lima, son muy pocos en el país. Entonces, no completan la mano. claro, o sea, parte de nuestra organización de la cardioprotección debe estar que
ciertos hospitales deben derivar a ciertos centros de hemodinamia, ¿no? Entonces, debo estar organizado así. ¿Por qué? Porque yo he visto, es más, en algunos hospitales, en algunos de los que he estado trabajando recientemente, es tú tienes un paciente en paro, lo sacas del paro y evidentemente ha tenido una complicación coronaria que lo ha llevado al paro, y este paciente lo quieres trasladar a un centro de hemodinamia y te demora días en que te respondan y a ver si es que lo aceptan o no lo aceptan. Entonces ahí la cadena ya no es cadena, pues, ¿no? Ya se transformó, pues definitivamente se destruyó la cadena. Entonces las probabilidades de que este paciente retorne a la vida como era antes, ¿no? Con la menor complicación, con la menor limitación, con las menores comorbilidades, muy probablemente no va a ser así, ¿no? Claro, claro, Y definitivamente. ahorita, algo que ha mencionado muy bien Javier, hay pocos centros de hemodinamia públicos en Lima, ¿correcto? Y peor aún en las regiones. Entonces, hace cuestión de una semana, no menciono la región, pero han tenido un paciente con un infarto agudo de miocardio evolutivo que ha esperado 16 días para que llegue a un hospital de Lima. Llega al hospital de Lima, el centro de hemodinamia está, pero no tiene la logística. El CIS no le proporciona los insumos, Oh, ¿no? Entonces, me acuerdo mucho que nos entregamos al paciente en este hospital y nos dice, bueno, doctor, ¿para qué lo traen? Si solamente hacemos cateterismo diagnóstico. qué tontería, ¿no? Eso, la verdad que es una tontería, ¿no? Pero eso también sucede saliendo del tema con los pacientes que hacen bloqueo. Al MINSA, por ejemplo, no llega un paciente que hace Los bloqueo, marcapasos. un completo, y el marcapaso viene después de 3 meses. Después de 3 meses. Entonces, porque el CIS hace esa compra y bien. Entonces, eso no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido con la realidad. Y eso viene funcionando así desde hace, o sea, tiene que cambiar definitivamente, ¿no? Propósito, sí. Pero si no se dice las cosas esas, no van a cambiar, ¿no? O sea, si uno no se sienta así como estamos sentados y nadie lo dice, o sea, queda en el silencio, ¿no? Silencio de los inocentes, como en la película, ¿no? No, y yo te refiero a un caso muy personal, muy cercano a mi familia, muy, muy cercano. Llega un familiar mío a un hospital por un dolor de pecho y afortunadamente, digo yo, afortunadamente hace una fibrilación ventricular. Estaba el emergenciólogo y el cardiólogo, lo desfibrilaron y salió. Lógicamente, luego del infarto, que había sido extenso, Cateterismo. Tenía que entrar. el cateterismo fue le dijeron, en este momento postergaron el cateterismo porque no había dónde derivarlo. Y el otro punto, esa postergación de este IMA evolutivo causó las complicaciones mecánicas con una cardiomiopatía dilatada, y esa cardiomiopatía dilatada provocó trastornos del ritmo. Y ya no solamente se volvió tributario del cateterismo, el cateterismo terapéutico, sino de un desfibrilador implantable. Y ambos recursos, en este momento, como tú lo has dicho, con los marcapasos, no compran. O sea, en este momento, digamos así, no sé qué pasa, pero vivimos de espaldas a una realidad. En este momento... Pero es que se la pasan peleando en el Congreso y no hacen nada, ¿no? Y el otro punto... Es una locura, ¿no? Siempre ya volvemos. Y el otro punto, el sistema de referencia debería... cuando estuvimos en el SAMU con Javier, se concibió, me acuerdo mucho, que el centro regulador asumió al famoso Senarue, ¿te acuerdas? Y era con la idea de optimizar las referencias. Entonces, ahora le han encargado nuevamente al SAMU esta responsabilidad. Y cuando yo le pregunto, ¿no? Le digo, a veces llamo para pedir, ¿no? apoyo, le digo, ustedes tienen el inventario ¿no? El inventario al día del recurso, las camas disponibles, las camas disponibles, de los especialistas, ventiladores y todo eso. No, doctor. Entonces, en el otro lado, en Yurimaguas, en Pucallpa, en Atalaya, en estas regiones, ¿ya? Y no muy alejadas,
no tienen, o sea, el paciente está esperando una resolución. Sí. Y ese paciente crítico finalmente fallece en su sitio. No hay forma de trasladarlo. No hay forma de trasladarlo y no hay dónde trasladarlo. Y no hay dónde Y trasladarlo. no hay recursos para darle la continuidad. Lo que dice Javier muy bien. O sea, por ejemplo, la cardioprotección es encender la mecha hasta que termine. Acá no, acá hay interrupciones críticas. Y yo, ¿te acuerdas que la vez pasada conversamos sobre liderazgo? Tenemos un podcast que hablamos de liderazgo. Hay temas acá que técnicamente uno lo resuelve, ¿no? Dice, ya, si falta esto necesitamos, marcapaso, lo compramos. Técnicamente se puede armar un documento bonito, pero la cosa es que no se aterriza el tema, ¿no? ¿Y quién lo aterriza? El factor humano. Entonces, hay un tema adaptativo, hay un tema para resolver el problema que pasa en realidad por las voluntades humanas, ¿no? Y ahí está el problema. Entonces, la gente se la pasa peleando a todo nivel y en el mismo hospital y no camina hacia una misma dirección para un bien común de ellos y del paciente, ¿no? Sino la gente se pelea hasta en los mismos hospitales, en los mismos ministerios, en todo sector, en el Congreso de la República, se sacan los ojos, pero no hay un tema de trabajemos juntos, ¿no? Trabajemos por esto, ¿no? O sea, es un tema adaptativo muchas veces más que problemas netamente técnicos, ¿no? Y somos reactivos. Sí. Las lecciones aprendidas en la pandemia del COVID, recién la gente tomó en cuenta qué mal estábamos en la oferta de camas críticas. ¿Es así o no? Y cuando ya no era solamente una cuestión distante y filosófica, cuando ese riesgo ya implicaba a tu familiar más cercano, ¿no? Comenzó a surgir rápidamente la normativa y legislación para poder implementar rápidamente, o lo más rápidamente que se pudo, esas camas críticas. Uh-huh. Generaron de la noche a la mañana un reconocimiento al personal de salud. Uh-huh. Y ahora no han aplicado lo que se denomina la reconversión de servicios, que sí lo ha hecho Colombia, lo ha hecho México. En este momento, recuerden ustedes, hemos llegado a más de 2.700 camas UCI, que significa equipamiento y con mucho esfuerzo recurso humano. Es como que después de una guerra desmovilices a tu ejército y no tengas a un ejército de reserva. Y en este momento no es para pasar a todos a la reserva, no es para guardar los tanques, sino sabiamente, como tú lo dices, redistribuir los recursos. Uh-huh. En este momento, la presión de demanda de camas críticas está superando, por las patologías rutinarias y regulares, calculo yo, más del 300%. Pero lamentablemente el órgano rector del ministerio no tiene dos herramientas, o no las tiene claras, dos herramientas que justamente van de la mano con lo que conversábamos al inicio de la charla, la información. La información el ministerio tiene que tener la inteligencia sanitaria, o sea, el perfil epidemiológico, cómo se está ahorita el mapa, por qué la gente se está enfermando, por qué la gente se está muriendo, y tiene que tener de la mano la inteligencia prestacional, que es saber qué recursos tienes para enfrentarlo, ¿no? Y con eso hacer planeamiento. No podemos seguir viviendo de las fotos, no podemos seguir viviendo de la declamación, sino tenemos que, como decía un gran amigo y como un amigo nuestro con Javier, un gran intensivista pediatra, nos decía, ¿En serio? o sea, por favor, decía, nada de filosofía, acción. El gestor tiene que ser, no tiene que ser filósofo, tiene que ser de acción. Y el podcast que estuvieron ustedes de liderazgo me gustó mucho, ¿no? En este momento te adelantaba que nosotros hemos formado un equipo, una primera iniciativa de gerencia de servicios hospitalarios en SAN. Afortunadamente, de los 35 participantes, más de 32 han sido emergenciólogos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque nuestra formación médica adolece de algo muy importante. Nos educa para ser peones, pero no para ser líderes. Uh-huh.
nos educa para ser operadores, no nos educa para ser gestores. Y tenemos que tener estas reflexiones y esta evolución en nuestra carrera para pasar a ese liderazgo. Es muy hermoso, nuestra vida de emergenciólogos y todos nosotros, años más, años menos, disfrutar de colocar un catéter, poner un tubo, salvar una vía, desfibrilar, colocar un drenaje, hacer un procedimiento, ¿no? Ahora que está de moda, ¿no?, la ultrasonografía, que Sí, todos claro. están como... Y que debería llegar a todos. A ¿no? todos. Que se debe masificar. Se debe masificar. Entonces, está bien, pero todo tiene su tiempo. Como dice, para ser un buen general, primero tienes que haber sido un buen soldado. Yo Así es. creo que nuestros emergenciólogos, nuestros miembros de nuestra orden, de nuestra especialidad, tienen que llegar a esa evolución y se le tiene que abrir los ojos, ¿no? El tema es que ¿quién es el que realmente vive el día a día en la puerta de cara a los pacientes? Es el emergenciólogo. Con el servicio abierto. Servicio abierto. Nosotros no podemos decir tengo 24 camas y punto. Claro, siempre vamos a tener que recibir a los pacientes porque el servicio es abierto. Y ahora yo voy a eso, ¿no? Posterior a esta guerra vivida de la pandemia, los servicios de emergencia no han sido fortalecidos. No. Eso es sumamente curioso, ¿no? Porque la primera línea que fuimos nosotros, y aquí nos estamos saliendo del tema un poco, pero hay que decirlo porque no salió fortalecida y eso es sumamente curioso porque hemos recibido una avalancha de pacientes, ¿no? Y a veces parece que las políticas de gobierno dirigieron la mirada hacia otros lados, se fortalecieron por ahí otros lados, pero donde estaba la gran cantidad álgida de gente que había que frenarla y limitarle el daño para que no continúe el problema, no se fortaleció, ¿no? Y les cuento una experiencia. Los hospitales colapsaron. Claro. Entonces, ¿qué surgió? Pero sus emergencias están colapsadas toda la vida, doctor. Y eso Crónico. Crónicamente. Entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió algo frente al COVID que fueron estrategias de expansión de oferta. Sí. Con infraestructura temporal, con equipamiento, y se habilitó el recurso humano. ¿Ok? Esa infraestructura temporal debió migrar a una infraestructura de mayor longevidad, digamos así, en tanto se construya nueva infraestructura sólida. La ventaja de tener infraestructura temporal, para tener infraestructura temporal, no, del punto de vista de gasto del Estado, no amerita un proyecto de inversión, porque es temporal. Claro. Porque levantar una pared de ladrillos, sí, me representa todo un tema, ¿no? Y hemos visto que más o menos alrededor de más de 40 hospitales a nivel nacional están detenidos por estar judicializados, ¿no? Hemos tenido capacidad, o sea, infraestructura, pero no podíamos tocarlo porque la justicia lo impedía. Y eso no tiene sentido, ¿no? Entonces, eso no tiene buen sentido. efecto, ya hicieron Es una locura. módulos, correcto, ya esos módulos, bueno, fueron carpas inicialmente, ya perfecto, pero con esa experiencia, ahorita hay tecnologías para hacer módulos, ¿no? Es lo mismo de los recursos humanos, pues no se ha progresado o no se ha aprovechado la oportunidad, en otras palabras, ¿no? Y otro punto, Javier, tú, Omar, han estado ustedes en primera línea, o sea, de cara con, ok, alguien y todo el recurso humano no especialista. O sea, yo les cuento dos cosas fundamentales para terminar. En este momento, en el grupo que hemos formado, realmente me sorprendió gratamente que nuestros jóvenes ex residentes han alcanzado una expertise intensivo por la presión de la pandemia, una experiencia tremenda, ¿no? Y una capacidad técnica y de juicio muy rápida, lógicamente por la misma presión. También hay otro grupo de médicos no especialistas que tuvieron que aprender de cuidados críticos Al guerrazo. Pero al guerrazo. En este momento, como dice Javier, todo ese recurso Se perdió. Se perdió. Se perdió literalmente. Sí. Pero es bueno, verdad. yo quiero volver un poco al tema. Del que Sí, nos pero conmovió, diciendo... solamente una chiquita nomás. O sea, hemos hablado todo esto porque en realidad sabemos que para manejar
toda la cadena, los eslabones, necesitamos un hospital, pues, necesitamos Pero, camas. claro, ¿no? o sea, yendo al Por tema... eso hemos tocado eso y ahora Claro. estoy volviendo. Yendo al tema de que mencionaba justo una frase, somos reactivos, la verdad, ¿no? Totalmente. Entonces, este evento que ocurrió desafortunado, yo no, por supuesto, para los familiares y para todos en general, de que haya fallecido este joven, ¿no? Tiene que ser un estímulo para, bueno, nosotros, en general hablo de todos los emergenciólogos, que sabemos sobre temas de manejo de paciente crítico, pero además, como decía también, que tenemos el desastre como segundo nombre, que nos lleve a indicarle a nuestras autoridades que la organización de los eventos como deportivos o que van a congregar una gran cantidad de público, tienen que tener una organización especial, ¿no? Ujú. Y esa organización, o sea, desde el punto de vista médico, tiene que estar dirigida por un emergenciólogo, porque el emergenciólogo es desastrólogo también, ¿no? Y tiene que ser el plan de Exacto. respuesta a Y emergencia. y un evento público así, Necesita de un gran plan. magnitud, es un desastre potencial. Claro, Entonces, es un necesita, desmadre potencial. Es un desmadre entonces potencial. necesita una organización, necesita una Ajá. planificación. Y eso no es solamente una idea, lo que a mí me parece, poner una ambulancia por aquí y vamos a ver que la ambulancia tenga un personal de salud, no sé qué cosa será, lo que tenga, ¿no? Sino que hay indicaciones claras de qué cantidad de población voy a tener, qué número de ambulancias necesito, hacia dónde se van a dirigir las ambulancias, qué tipo de recursos son los que necesito. Entonces, les repito, más bien que una invocación hacia las autoridades, creo que la invocación es hasta a cada uno de nosotros como médicos, emergenciólogos y especialistas en medicina de emergencias y desastres, en que nosotros seamos los que llevemos la batuta para la organización de este tipo de eventos, ¿no? Que se hacen todas las semanas. Todas las semanas hay un Ahora mismo, el evento. concierto. Sí, Exacto. yo creo que también, o sea, ahí dándole no sé, lo que tú dices, yo creo que cada médico siempre tiene una responsabilidad de transmitir lo que sabe, aterrizarlo a la población general, ¿no? Y nosotros en lo que hacemos tenemos esa responsabilidad, ¿no? O sea, es una responsabilidad moral, una responsabilidad por lo que sabemos. Entonces, tenemos que tomar eso que se necesita, ¿no? Esas tareas. Hay que asumir el Hay que liderazgo. asumir, hay que asumir, hay que asumir. Es lo que toca, ¿no? Es lo que toca. Pues es verdaderamente muy cierto. Entonces, para definir el ultimito eslabón. De la recuperación de la que conversábamos, ¿no? Finalmente es ya el paciente que ha salido de la unidad de cuidados intensivos, que de repente estuvo en terapia de hipotermia terapéutica, o de repente ya se le hizo un cateterismo, ya se le aperturó la arteria, ¿no? Que ya se recuperó. La idea es darle una rehabilitación y permitir además de que pueda volver a su vida con la menor complicaciones posible, ¿no? Reinsertarlo, ¿no? Exacto. Y además de eso, hay que unirlo con lo de la recuperación y la prevención, tomar las medidas para que no vuelva a caer Claro, en otro claro. evento semejante, ¿no? Y yo creo que esa sería, de ese eslabón, una conclusión muy importante, ¿no? De tratar de limitar los factores de riesgo para que no vuelva a pasar eso es. que pasó, ¿no? Ahora, lo importante es que es como cualquier riesgo, ¿no? El riesgo Claro. nunca va a desaparecer. El El riesgo riesgo lo siempre debe estar. disminuiremos, Mitigarlo. lo mitigamos, Lo exacto. mitigamos. Como buenos desastrólogos. Exacto, así es es. un término, una jerga claramente desastróloga, lo mitigaremos, La mitigación. pero nunca lo vamos a desaparecer, ¿no? Sí, O sea, sí, así claro, que claro. eso es parte de la tarea. Totalmente. Bueno, yo creo que esos han sido los 6 eslabones. Conclusiones finales. Bueno, Un mensaje final. A ver, Juan Luis, tú que eres Bueno, el mensaje final es que Una conclusión, un mensaje. lo más importante es que tenemos un gran reto de por medio, Una agenda también, ¿no? una agenda trazada, y tenemos que unir los puntos para afrontar ese reto y tener y asumir el liderazgo que nos corresponde desde hace mucho tiempo en esta tarea. No un liderazgo para el protagónico, sino un liderazgo concertador. Porque como tú lo has dicho, acá tenemos que unirnos
toda nuestra comunidad médica, toda la comunidad de profesionales de salud, todos los sectores involucrados, el país, todos los ciudadanos, todos. Cardioprotección es garantía de vida y recordemos nosotros cuando hablamos del primer respondiente por definición es el prójimo que socorre a un prójimo. Así es. Y esperemos que no sea el caso que el primer prójimo que tengamos que socorrer sea un familiar nuestro. Así es, y yo por eso creo que ahí, a colación de lo que dice, el primer respondiente tiene que hacer algo básico, ¿no? Entonces, yo creo que es responsabilidad de todo médico y todo personal de salud, en realidad, de transmitir lo básico. Lo básico lo debe de saber todo médico. O sea, todo médico debe de conocer estos eslabones y esto de la alerta, esto del masaje y de esto de que debe desfibrilar con un DEA, eso debe transmitirlo todo personal de salud en realidad y masificarlo, ¿no? Si lo hacemos así, si todos nos hermanamos y nos unimos en eso, pues yo creo que vamos a en algún momento llegar a hacer o aspirar un país cardioprotegido. Ojalá, ¿no? Ojalá. Bueno, hay que sensibilizar a la población, pues, ¿no? Esa es la tarea más importante. Claro. La tarea también es que, bueno, o una de las conclusiones al final es que, bueno, pues lo que dijimos al comienzo, ¿no? La muerte súbita es un problema de salud pública, ¿no? Y tiene hay que quedar asumirlo claro, así. claro, clarísimo. Y la idea, además de formar al primer respondiente, que es muy importante, es finalmente llevar el soporte avanzado al paciente y no llevar el paciente hacia el hospital, ¿no? Hacia donde supuestamente va a recibir la atención. No te preocupes, doctor. Cafecito pasa, con cafecito pasa. Ahora sí. Con cafecito, no, con cafecito y una respiración profunda, doctor. No sé qué. Me pasó la saliva. Ya. Y Me ha pasado también, doctor. Me ha pasado. me he hecho... Y ahora concluye. Y ahora, bueno, yo creo que una conclusión también importante es que la población en general también busque información, ¿no? Busque informarse sobre estas cosas. ¿Cómo dice eso? Que si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma, ¿cómo es eso? Algo así, al revés. Algo así. Algo así. Algo así. O sea, yo creo que todos debemos interesarnos por esto, ¿no? El personal de salud definitivamente tiene que asumir el liderazgo. Nosotros debemos asumir el liderazgo, pero la población tiene que asumir una conducta participativa. ¿Cómo? Teniendo estilo de vida saludable, pues, o sea, haciendo ejercicio, pues, ¿no? O sea, tratando de vivir bien, ¿no? O sea, ese es el tema y eso pasa por la población en general. ¿Cuántas personas que tenemos nosotros, pacientes diabéticos, hipertensos, ¿no? Son renales, toman su gaseosón, vienen con congestión pulmonar, caseritos ya, ¿no? El sistema de salud se carga y es todo un tema. Y eso pasa por cada individuo, porque cada individuo asuma la batuta de su vida, ¿no? La batuta de su vida. Entonces, en este tema de la cardioprotección, yo creo que las personas deben asumir ese rol y deben de exigir y hacer una presión social para que los órganos decisores políticos asuman su rol de generar normas, proyectos de ley que nos protejan a todos, ¿no? A todas y a todos. Eso es importantísimo, ¿no? Bueno, yo creo que vamos a seguir hablando después sobre paro cardiorrespiratorio. También hay pendientes, o sea, hacer un podcast de repente más fisiopatológico, de repente ya hablar solamente de los ritmos, hablar de las drogas, hablar de repente de las guías de reanimación. Posteriormente vamos a estar conversando sobre eso y muchas cosas más. Eso sería todo. Juan Luis. Muchísimas gracias, Omar. Lo máximo. Discúlpenme que Javier. nos hayamos extendido, pero creo que ha sido justo y necesario. Sí, ¿cuánto hemos hablado, Fernando? ¡Hala! 2 horas. Creo que es el podcast más largo que hemos tenido, ¿no? Ahora la cosa es para que 2 horas se vea la gente, ¿no? Porque a veces la gente dice...